Hablamos ahora del pliego de Teresa Dey, ustedes saben, propuesta por el gobernador de la provincia para formar parte del máximo tribunal provincial. Se están llevando adelante los pasos, hoy había una audiencia de conciliación que fracasó, pero también, digamos, ha habido una novedad en materia judicial de último momento, Ricardo. Sí, y sin duda alguna que la jugada o la estrategia que utilizó el gobierno en el día de hoy es como para definitivamente darle cabida al pliego de Teresa Dey rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Pero por qué decimos esto? Porque finalmente hoy lo que hizo en su presentación el gobierno a través de Mario Abet, como vicegobernador de la provincia y presidente del Senado, es recusar a los jueces de la Sala 2 que actuaron en este caso. Es decir, son los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio. Estos tres magistrados que primero tomaron el caso, admitieron la posición de la oposición respecto de la situación de Dey, que convocaron a esta audiencia de conciliación, fueron recusados. Había una alternativa por allí como para tratar de, por allí acortar los plazos. ¿Qué digo con esto? Que tanto Adaro como Palermo y Valerio se podrían ellos haber excusado antes de esta recusación que presentó el gobierno hoy. Y entonces le hubiesen allanado... ¿La recusación con qué argumento es? El camino de la recusación es porque entienden el gobierno que ellos fueron en alguna medida parte de esta citación y ya prácticamente con una medida tomada. Porque ellos podrían haber rechazado en un primer momento esta situación diciendo que no le correspondía a este Poder Judicial tratar un tema que sí le compete al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por lo tanto, ellos podrían haber actuado de esa manera, pero admitieron la presentación que hizo la oposición respecto de una declaración de certeza. Por lo tanto, el gobierno, para ganar tiempo en esta situación y además porque es parte de la estrategia con la que hoy está jugando, ¿qué hizo? Recusó a los jueces. Ahora bien, esta sala deberá ahora responder esta recusación. Tiene 3 días hábiles para hacerlo. 3 días hábiles a contar del día, por lo tanto uno ya debe pensar que será miércoles, jueves y viernes. ¿Cuándo es mañana es la audiencia pública? Mañana es la audiencia pública, exactamente. Que se hace de manera virtual. Sí, y que no es vinculante. Y que no es vinculante, claro. Y que va a pasar, la candidata va a pasar esa situación. ¿Y cuándo es la sesión? La sesión de que se va a hacer para determinar el pliego de Dey el próximo 30 de junio, el martes. Claro. Por lo tanto, tienen 3 días hábiles para responder esta recusación. Lo más probable que, teniendo en cuenta esta situación, vaya a un tribunal que debe ser el que debe decidir la recusación de estos jueces, si ellos la rechazan. Por lo tanto, ahí hay otro tiempo más de espera para resolver esa situación. Y si ese tribunal se compone de integrantes de la Suprema Corte, Daniela, como los que quedan afuera de esta sala, estamos hablando del caso de Llorente, estamos hablando del caso de Garay, de Gómez y de Nanclares, que ya está jubilado, pero ya no va prácticamente a esta situación, que a estos jueces. Este tribunal, ¿qué pasaría? Sería recusado por la oposición. Por lo tanto, serían otros días más que se estirarían los plazos para resolver esta cuestión y ya a esa altura de la vida, Teresa Dey será jueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Por qué cuento esto? Porque esto podría terminar hasta en la conformación de un tribunal de camaristas civiles, que actuarían como conjueces, claro, para resolver esta situación, si corresponde o no una declaración de certeza sobre el argumento principal de la oposición, que Teresa Dey no cumple con los requisitos para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. ¿Y qué pasó esta mañana, Ricardo? Se había convocado a una audiencia de conciliación a la que el gobierno decide no asistir. El gobierno decide no asistir, pero sí presenta un escrito. Y en ese escrito es donde presenta todos estos puntos, ¿no? Esta recusación a los integrantes de la Suprema Corte, entendiendo que no corresponde para nada llevar adelante una situación. Fíjate, concretamente dice, se tenga por contestada la vista conferida.
se resuelva la actuación plenaria de la Corte en un serio conflicto de poderes. Se tenga presente que no consiento la actuación del Poder Judicial y por lo tanto no concurriré a la audiencia de conciliación. Esto es lo que dice el gobierno. Bien. No consiente esta audiencia, entiende que la justicia se está metiendo en un terreno que no le corresponde y por lo tanto este pliego debe resolverse en el ámbito legislativo con la audiencia pública y la votación secreta del Senado para resolver el pliego. Los que están muy molestos, muy enojados, y esto es un dato a tener en cuenta, son los justicialistas y los otros integrantes de la oposición, entre ellos el Partido Protectora, que también se presentó en esta historia. Ahora bien, simplemente para después escuchar a Hilardo y dejar de lado. Esto es, evidentemente, se ha judicializado la cuestión política, ¿no? O bien podríamos decir que se ha politizado la justicia, pero no es tanto así, sino que hay una judicialización de la política. Y lo otro, para cerrar este caso, que me parece importante, es que esto puede llegar a sentar un precedente o algún tipo de jurisprudencia en el futuro, con designaciones futuras. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que Dey, al ser abogada, ha cumplido su etapa de trabajo como abogada en el ámbito de la justicia, siendo empleada del Poder Judicial, y que esto no requiere que sea una abogada que haya tenido en alguna oportunidad la participación en algún caso o litigando en otro durante 10 años de su actividad. Pero me parece que no es la primera vez que no está demasiado claro, no es la primera vez que llegaría un integrante de la Corte sin haber sido juez. Digamos, si es tan estricto las condiciones que debe cumplir para ocupar ese cargo. Pero sí pudo haber sido abogado como ha ocurrido con los casos anteriores. Claro. Haber ejercido la profesión de abogado. Es decir, haber actuado en alguno de los fueros que tiene la justicia provincial como abogado. Claro, está bien. Durante 10 años siendo abogado. De ahí pudo haber trabajado, como pasó con algunos, en un tribunal de cuentas, en el ámbito del gobierno, ser parte de una planta política, pero al fin y al cabo abogado con su propio estudio o en algún bufete. Es decir, haber llevado adelante esa actividad. La otra era el tema de ser magistrado. Que ser magistrado es ser juez o jueza durante 8 años. Esto es lo que la oposición entiende que no se está cumpliendo. Pero para el gobierno entiende que Teresa Dey ha cumplido su actividad como abogada en el ámbito de la justicia de la provincia de Mendoza y por lo tanto ha tenido que actuar en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones que le permitieron conocer el abanico que se abre en torno a la judicialización de los temas. Bueno, el que está muy enojado, muy molesto es Lucas Hilardo, estuvo presente allí, el gobierno lo único que hizo fue ingresar un escrito, los jueces de la Suprema Corte recibieron a este grupo de legisladores y Hilardo al salir de este encuentro, esto decía a Canal 9. La Suprema Corte de Justicia nos llamó a dialogar, a intentar buscar una conciliación. El gobierno del diálogo parece que quedó en el cofre de los recuerdos, no se presentó y no solamente no se presentó, sino que no presentó ningún escrito, de manera que sigue adelante el proceso y tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia. Hay una duda seria y razonable y fundada de muchos juristas y nosotros en particular, de que la doctora Dey no cumpliría con los requisitos que exige la Constitución. Solo se presentó el vicegobernador de la provincia porque se había corrido vista al Senado, en representación del Senado, pero en representación del gobierno de Mendoza no se presentó nadie ni presentaron ningún escrito. La Corte deberá resolver la medida cautelar y deberá resolver la declaración de certeza, que es básicamente decirnos si a su criterio esa candidata cumple con los requisitos que establece la Constitución. En el caso de que en el Senado el gobierno decida atropellar las instituciones y seguir con la votación, podrá pasar algo que es gravísimo para la provincia, que se vote a una candidata, que luego la Corte supongan que dijera que no cumple con los requisitos, miles de pedidos de declaración de inconstitucionalidad, de declaraciones de nulidad, realmente sería gravísimo y muy triste. Creo que el gobernador de la provincia está a tiempo de enmendar lo que yo entiendo ha sido un error grave que ha cometido.
Mira, para explicarle a la gente en claro, los 8 años de magistratura se cumplen siendo magistrado. ¿Cómo se es magistrado? Cuando el Consejo de la Magistratura te elige como juez, cuando firmás una sentencia. Esos son los 2 requisitos para ser magistrado, ejercer la magistratura. La doctora Dey jamás solo está equiparada a magistrado en el sueldo. ¿Se acuerdan hace poco cuando el gobernador dijo que no quería más equiparado a magistrado porque era una vergüenza? Bueno, la candidata que ha presentado es una de las equiparadas a magistrado que cobra sueldo como juez sin ser juez.